Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 8 de esta tercera temporada, con un panel más que estelar. Y aquí quiero saludar al hijo pródigo que ha vuelto, al menos por hoy, y me pone muy contento. Una persona con una buena visión, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Buenas, Oso. Bien, aquí contento de estar de nuevo con ustedes, conversando en esta oportunidad una pauta bien amplia. Así que vamos. Gracias, Mati, gracias por estar ahí. Y seguimos con otra hija pródiga, la señorita Juliet. ¿Cómo está el día de hoy? Hola chicos, saludos, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Igualmente para nosotros, Julie. Y también tenemos al corresponsal Reuters, a la persona que ve el ámbito internacional, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros compartiendo este episodio más y esperamos que te quedes con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por estar ahí. También tengo que saludar al que hace posible la parte técnica de este programa, el señor del Averno, un infierno cercano. ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando del calorcito que pareciera que no va a terminar nunca, pero bien. Sí, sobre todo con el temblor que tuvimos por estos días. Y por último y no menos importante, la señorita o señora o señore Claudia Vera. Claudita, ¿cómo está el día de hoy? Cita. Hola, súper bien. Yo feliz porque llegó el otoño, a diferencia de infierno cercano. Me encanta el otoño. Sí, a mí también me encanta, pero no en el infierno de Dante, porque la temperatura efectivamente está como bastante alta, así como que necesitamos que se apague, ¿ah? Y empezamos ahora con nuestra programación habitual, dándole la palabra a don Ricardo Sánchez, viendo todos estos intentos pacificadores que hay por allá por Oriente. ¿Qué puedes comentarnos, Ricky? Y empezamos la esfera internacional comentando acerca de lo que ha ocurrido en Rusia, donde Vladimir Putin ha recibido la visita de su homólogo Xi Jinping, donde se está discutiendo un plan pacificador, donde se ha propuesto 12 condiciones o 12 propuestas que se le han hecho llegar al gobierno ruso, sobre el cual, pues, digamos, sería la propuesta para hacer el cese al fuego y para traer un plan de paz al conflicto que está en este momento entre Rusia y Ucrania. Recordemos que China es el principal aliado de Rusia y ellos pues mantienen una relación amistosa desde hace muchos años, y en esta oportunidad, este plan de las 12 propuestas, estamos hablando de que China está dispuesta efectivamente a colaborar. China está dispuesta a colaborar en lo que sería la reconstrucción de Ucrania en un plan para poner de nuevo en funcionamiento a este país. Se habla también de la protección de la estabilidad de las cadenas industriales de suministro, el plan donde va a participar, por supuesto, la ONU y varios organismos internacionales para permitir la venta de los cereales y de estos productos ucranianos que no han podido salir. Se habla también del cese de las sanciones unilaterales, que eso es efectivamente como la parte más atractiva, a lo cual Rusia ha dicho que pues efectivamente va a evaluar estas propuestas y veremos qué es lo que va a ocurrir en los próximos días en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque esta no es la única visita que se ha producido en los últimos días, porque ciertamente del lado ucraniano también se ha producido la visita del primer ministro de Japón, quien llegó sorpresivamente a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky. Efectivamente, Fumio Kishida, quien es el primer ministro del Japón, realizó un viaje en el cual también visitó a la India y a varios países del G7. Esto pues efectivamente por las altas tensiones que se están viviendo en el lado asiático. Y recordemos que también Japón puede prestar un apoyo muy importante por ser miembro del grupo de los 7 a la reconstrucción de Ucrania y también a varios recursos que necesita el país pues para mantenerse en medio del conflicto. Otra de las cosas interesantes que tenemos que comentar
es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump teme que pueda ser arrestado en las próximas horas, efectivamente por un caso que está muy extraño. Esto es realmente muy interesante lo que está ocurriendo, porque esto es un caso donde se habla de una actriz que recibió un soborno, que recibió un acuerdo por $130,000 para no revelar detalles que tuvo en una supuesta relación que pudo haber tenido con Donald Trump. Este caso se está siguiendo en el tribunal y efectivamente se han recibido muchas opiniones, y entre las opiniones más interesantes que tenemos que comentar es efectivamente lo que ha dicho el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acerca de la detención de Trump. Y él comenta que los fiscales de Soros efectivamente son una amenaza para la sociedad. Se ha estado criticando lo que podría ser este caso, que efectivamente es una suerte de cacería de brujas, o es una suerte de vendetta que se está suscitando, por lo que el caso contra Donald Trump pues no deja mucho que sospechar. Hay varias cosas raras ahí, entonces es muy interesante su opinión. El caso del expresidente Trump se está llevando a cabo en el distrito de Manhattan, donde este caso pues es muy interesante. Ahora vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo también nuevamente del otro lado del océano, en Francia, porque están sucediendo protestas en el marco de la reforma del sistema de pensiones muy controversial que está llevando a cabo el presidente Macron con su gabinete. Pues estamos hablando de que en medio de las condiciones que se están pidiendo es que las personas van a incrementar su edad de jubilación, van a tener que trabajar más años para poderse jubilar, a lo cual pues la ciudadanía ha salido de forma masiva a la calle a protestar, donde resultaron detenidas aproximadamente unas 280 personas y pues millones han salido a la calle. Y una de las cosas que más se temen de esta modificación al sistema de pensiones francés es que se habla que las personas tienen que trabajar efectivamente por lo menos prácticamente 40 años de su vida laboral y que serán jubilados a partir de los 64 años, que es lo que plantea el nuevo sistema del presidente Macron. Bueno, muchachos, esto es lo que tendría que comentarles en la esfera internacional del día de hoy. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Oye, déjame comentar una noticia de España que hoy día les compartí en nuestro grupo interno donde conversamos sobre una denuncia que estuvo haciendo Libertad y lo que surja sobre un programa que se llama Sexting Positivo, donde alientan a los menores de segundo ciclo, que serían para nosotros el equivalente a primero medio en adelante, a enviarse videos sexuales, cómo hacerlos, una guía de cómo desarrollarlo y cómo enviarlo, qué mostrar, qué no mostrar. Entonces eso es una cuestión que no debería pasar tan desapercibida. O sea, eso es lo que nosotros esperamos dentro del sentido común, o mínimamente incluso sentido común. No necesita ser muy inteligente para ver eso, pero forma parte de la deconstrucción institucional, educacional y valórica. Pero es un tema complicado, podríamos tratarlo dentro de los otros programas, porque sí, tendríamos que usar hartos sinónimos para que no nos vote YouTube, porque parece que tiene la lupa sobre nosotros, pero sería bueno tratarlo. Ahora, dentro de este mismo marco y de un gobierno, por ejemplo, de una administración en realidad que rompe los esquemas y de la mala manera, ahí yo vengo a preguntarte a ti, Mati, respecto de lo que tiene que ver con el rechazo del Tribunal Constitucional hoy día por la impugnación que había hecho la oposición sobre los indultos que dio el Marítimo. ¿Qué piensas tú? ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Cuál es tu parecer sobre estos famosos indultos? Pucha, mira, como es primer programa, antes de tomar tu pregunta, quiero un poco agarrar la pelota del lado internacional y de lo que comentó sobre España, quizás, sobre lo que está pasando en España. Sería interesante que lo conversáramos, a ver si después lo puedes tirar hacia allá. Sí, fue lo de España lo que mencioné.
Claro, pero más que nada no sé si se enteran de las últimas leyes de España, por ejemplo, la ley de la ley trans, que cualquier persona puede llegar y cambiarse de sexo solamente diciéndolo en el registro, pseudo registro civil que tienen allá, que se siente lo que es, y está la locura ya por todo ese tipo de leyes que discriminan positivamente y que ahora cada vez tienen menos sentido, porque si tú te puedes hacer mujer en cualquier momento, todas las leyes que le entregan más derechos a las mujeres por sobre los hombres no tienen sentido. Pero en fin, es una locura ya España, hay que verlo porque no creo que le quede mucho al gobierno de España, está tratando de hacer la mayor locuras posible y hay que contrastarlas con la realidad porque terminan siendo muy chistosas. Pero bueno, yendo a tu pregunta un poco, Carlos, siento que el tribunal falló en derecho. Es una atribución que tiene el presidente, o sea, era demasiado rebuscado el alegato y la demanda puesta por la oposición, como que no tenía ningún sentido y en ese aspecto no le veía. Lo veo algo como más mediático, que sirvió para que pusieran en la palestra eso mismo, los contrastes que tiene este gobierno al decir que ataca a la delincuencia cuando en realidad indulta delincuentes. Y creo que es algo que no hay que dejar de tomar en la parte mediática. Creo que es una cosa que es una herida lacerante del gobierno, que hay que mantenerla abierta porque es lo que no los va a dejar. Y yo creo que va un poco de la mano con uno de los temas que hemos conversado, avanzar en su plan de gobierno y que termine yéndoles no tan mal o bien. Es que ahí una de las cosas, por ejemplo, que a veces se dice de los estados, por ejemplo, oye, ojalá es que le vaya bien. En este caso, a este gobierno sí le va bien. También esa es mi consulta, que va relacionado con esto. ¿Le irá bien al país dentro de eso? Es que yo creo que ahí es importante, no sé, a ver, que al gobierno le vaya bien significa que a nosotros nos va bien, pero no porque le vaya bien necesariamente en su plan de gobierno, según mi concepción, sino que porque, te doy un ejemplo, no pudieron evitar firmar el TPP-11. ¿Y qué trajo con eso? Una mejora notable en la economía durante el último periodo. El que no lo ve realmente no trabajó quizás en el año, o lo que va del año. Entonces, en ese aspecto, que le vaya bien es que no pueda seguir indultando a sus amigos, por ejemplo, por más que ellos quieran hacer lo contrario. Entonces, en ese aspecto, para mí, que le vaya bien al gobierno es que la realidad los termine llevando a hacer lo que tienen que hacer. Sí, es que ahí entra la discrepancia respecto, por ejemplo, lo mismo que estaban hablando ustedes de España, que tienen, por ejemplo, las leyes sobre el aborto, que ahí tienes desde 16 años en adelante sin consentimiento paterno, lo pueden hacer. Lo que es la ley trans, que se ha mencionado mucho, que tiene que ver con que también desde los 16 años el único requisito para poder cambiar es la autodeterminación de la persona. Es decir, se elimina lo que era la hormonación, lo cual no indica, estoy haciendo la observación, no indica que esté de acuerdo con esa estupidez, la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas, ¿cachai? Entonces, en ese caso, obviamente, el documento de registro de la persona, cédula, carnet, como se llama ya, y que lo quiera hacer solamente. Entonces, y te falta una importante, que es la ley del solo sí es sí, que ponen completamente desigualdad frente a la ley, una demanda, una denuncia hecha por una mujer hacia un hombre que por un hombre hacia una mujer, por ejemplo. Claro, claro. Es que ese es el problema y es donde se pierde un poco lo que es la igualdad que debiéramos tener todos moral, y se rompe definitivamente, se rompe totalmente, ¿cachai? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho que tienen las mujeres de una baja laboral por una menstruación dolorosa incapacitante. No tengo problema con eso, si tienes cómo determinar el dolor. Hasta donde yo sé, al día de hoy, no hay una precisión cierta para medir el dolor en una persona, más que una escala que la misma persona afectada por el dolor te tiene que señalar. Es lo que yo conozco hasta ahora, o la pobreza menstrual, bueno, un montón de cosas que sacaron, inclusive esta ley, bueno, que afecta a los pobres animales, bueno. En realidad, a eso me refiero yo con que si le va bien a un gobierno con cierta ideología y que lleva adelante su agenda, porque para eso está. Desde mi perspectiva, no está para el bien de la comunidad. Si en el paso, y ahí te doy el tiro de la palabra, si en el paso de conseguir su objetivo tiene que darle algo a las personas, lo van a hacer, sea cual sea el color del gobierno, izquierda o derecha, da lo mismo. Es que eso no es bien.
Pero que a ellos les va bien, po. A ver, A ellos les va bien en la implementación de la ideología, ¿cachai? sacan adelante sus ideas y eso a largo plazo no les va a ir bien. Sí, pero a lo que voy es que todos los efectos, Juan, que sufren las personas, las naciones en realidad, son las que originan estos cambios. Estos cambios originan, o estas implantaciones, mejor dicho, no cambios, o implantaciones o determinaciones de los que están en la cabeza, originan grandes problemas a las sociedades. Bueno, en ese sentido lo decía. Y ahí quiero abrir un poco también la conversación con la Yuli para ver qué opina respecto de todo esto que hemos hablado y trayéndolo un poco al ámbito nacional. Si quieres hablar del otro no hay problema, pero al ámbito nacional en relación a este rechazo a los indultos y lo que estábamos hablando ahora con Mati. Si efectivamente tú piensas de que si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a nosotros, y cómo es esto de que se rechaza esta impugnación por 6 de no todos los indultos, sino que 6. Hay un frentista que tuvo 2 indultos, uno en el gobierno del Lago y otro ahora. Está coleccionando indultos. ¿Qué piensas tú respecto a esta situación, Yuli? Bueno, por parte de los temas de acá de Chile, respecto a que si a Chile le va bien, si al gobierno le va bien, no lo sé. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Matías en el sentido de que, bueno, hubo algo positivo en el tema de las inversiones por haber aprobado el TPP-11, pero con respecto a así, o sea, no lo sé si de verdad nos iría bien si al gobierno le va bien, porque, ejemplo, si aprueban la reforma tributaria, para ellos sería un logro, pero para Chile no. Entonces, bueno, hablo de la reforma tributaria porque, bueno, se rechazó en una parte, pero resulta que ahora esto va a pasar al Senado. Entonces, no recuerdo el nombre de este personaje, dijo que iban a discutirlo después del proceso constituyente. Entonces, no lo sé si de verdad al gobierno le va bien, a Chile le va bien. Yo no estoy tan segura de eso, la verdad. Y con respecto a los indultos, grave, obvio, grave. Considero que este gobierno llegó al poder por medio de la delincuencia, claramente, y obviamente esto estaba dentro de los planes del Merluzo, de indultar, porque él lo dijo, que él iba a indultar a los presos del estallido, y bueno, obviamente lo está cumpliendo. Ahora, que a la gente no le guste, obviamente que no, porque resulta que estos personajes son unos delincuentes, sí lo son, no son unos simples angelitos que fueron a protestar, a marchar, no. O sea, son unos hijos de puta delincuentes, así que terrible porque nos damos cuenta de cómo esta gente normaliza la delincuencia, la inseguridad, y bueno, el ejemplo es todo lo que estamos viendo ahora. Es que ahí tratan mucho de desdecirse, si ustedes se fijan, tratan de desmarcarse, como que onda, no, si podemos cambiar y todo, y no se dan cuenta que están en un estamento superior. No es una persona que tú te encuentras en la calle que antes, no sé, era alcohólico y ahora se rehabilitó. No, estaba hablando de otras cuestiones que tienen que ver más con el pensamiento moral y lo que los llevó a donde están. Exacto. Básicamente eso, ¿cachai? Crearon un caos y de hecho se demoraron años. Todos sabemos que para organizar un caos es mucho más difícil que organizar algo ordenado. Y ahí quiero también abrirle la palabra un poco a Ricardo respecto de este mismo tema. Tú que lo ves de cierta manera, tal vez al igual que Yuri, un poco desde afuera, a pesar de que llevan mucho tiempo acá, ¿qué opinan respecto de toda esta manipulación, de esta legitimación de la violencia, Juan, para poder llegar y obtener los fines políticos que ellos esperan? ¿Qué piensas tú? Bueno, es realmente terrible porque el ciudadano al final queda en un estado de indefensión tan grave. Es como lo que habían comentado acerca de cuando ocurrían, por ejemplo, los robos, los portonazos. Al final todo el tiempo que tarda la fiscalía y el resto del aparato judicial en trabajar, pero en cambio un caso que tiene que ver con la cercanía política pues se atiende inmediatamente. Y esto es muy delicado porque lo que hace es sentar un precedente
de impunidad en el cual el ciudadano pues se siente en un estado total de indefensión, y es algo muy grave porque en realidad lo que te hace es deteriorarte todo el Estado de Derecho. O sea, la gente, digamos, deja de creer en el sistema producto de estas situaciones que están ocurriendo. Y bueno, es terrible. Sí, porque ahí estar perdonando, por ejemplo, personas que se supone que están ya procesadas por delitos y todo, yo lo encuentro de lo más grave, y de hecho la misma población lo ha hecho saber. De hecho lo ha hecho saber incluso con el proceso constituyente, o con el Exacto. intento que querían hacerlo, porque sabían para dónde iba. Somos hueones hasta las 12, como se dice. Y ahí quiero también incluir un tema que también, para que vamos avanzando en la conversación, a ti, Claudita, a lo mejor te tocó hoy saber, o de primera mano, tal vez cerca, de este narcofuneral que hubo, siendo hoy el día 21 de marzo, en Playa Ancha, sector Playa Ancha, que obligó a cerrar muchos colegios, y no me acuerdo cuántos eran, parece que los teníamos en la pauta, y teníamos cerca, claro, más de 15 colegios, incluso una universidad, Sí. y personeros de gobierno, en este caso el Ávila, encontrando de que era una buena decisión, es decir, retrocedamos ante la delincuencia, y usted que es honrado, métase a la casa, porque ellos están haciendo su funeral a punta de balazo y fuegos artificiales. ¿Qué tienes que pensar en toda esta mezcla que en realidad se relaciona con respecto a esta indolencia del gobierno por parte de la seguridad que estamos sufriendo todos quienes andamos en la calle, en el día a día? Es más que nada normalizar lo que está pasando. O sea, el ministro no se puso de acuerdo con la Carolina Toa porque él dijo una cosa y la Carolina Toa dijo otra. Entonces él dijo como que, sí, está bien que lo cierren por seguridad, pero no hacen nada, ni siquiera se espantan, ni siquiera le llama la atención, o sea, ni siquiera se asombran, ¿cachai? Es como que ya están súper normalizado todo este tema, entonces no queda otra que la gente se esconda. Y obviamente pasa acá en Valparaíso, pasa en Viña, pasa en Santiago, y la gente tiene que esconderse con estos famosos narcofunerales porque ellos tienen el poder de las armas. ¿Y a quién mandan a cuidarlo? A Carabineros, ¿cachai? Entonces yo creo que es un poco lo que dijo Bukele hace poco tiempo, que hay dos partidos políticos que están en su país que eran los responsables de que los niños empezaran a utilizar armas y después empezaran a matar y se convirtieran, o sea, se asociaran a estas bandas que ahora están en la cárcel. La misma gente de izquierda son cómplices de toda la violencia. Yo creo que por ahí parte todo, o sea, para ellos es súper normal y pueden negociar con ellos, pueden sentarse a conversar porque supuestamente ellos así solucionan las cosas. Es una normalidad que uno no quiere, lamentablemente, pero esta gente lo toma así, tan livianamente. Y ahí, respecto a los indultos, Claudita, ¿tú qué pensáis en esta decisión de, por ejemplo, darle el indulto a estas personas, incluyendo a este tipo que es para mí un terrorista? Segundo indulto, lo va guardando como medalla, weón. El primero fue en el gobierno del agua, hasta el momento en que se sabe, otros tienen antecedentes, pero terribles respecto de violencia u otros delitos, que no estamos hablando de robarle una manzana a la persona de la esquina. ¿Qué piensas tú? ¿Se relaciona, por ejemplo, con el modo de pensar para dónde va dirigido el gobierno? Ese es el punto. Ese es el punto, porque es una facultad que tiene el presidente, una facultad constitucional que tiene el presidente. Ojalá la quiten, si es que llegan a hacer esta reforma. Ojalá la quiten. Pasa que todos los otros presidentes lo han hecho, pero la diferencia de hoy es que se indultan a gente que ayudó a que estos personajes llegaran a gobierno. Esa es la diferencia. Y eso es lo escandaloso, ¿cachai? Porque los demás eran como, ya, este gallo puede estar enfermo, si lleva tantos años, se ha portado bien, no sé cómo hacían el análisis. La diferencia es que Boric indultó a quienes lo ayudaron, a quienes él dijo que les iba a devolver el favor. Ahí está la diferencia, ¿cachai? Entonces eso es lo escandaloso. Yo concuerdo ahí con Claudia. Súper bien, Claudia, ahí ese razonamiento. Yo creo que esa es la oportunidad política clave que tenemos en estos momentos para aquellos que por último conversan de política. El instaurar que no es un problema que la Corte haya fallado a favor de Boric, porque constitucionalmente es un atributo que ellos tienen. Pero lo arcaico del que el presidente pueda hacer eso es la clave que en esta discusión constituyente podría ser un gran valor eliminar. Sí, y coincide con muchas leyes que tenemos, que de hecho son arcaicas.
Y efectivamente, bueno, al Estado le conviene ser arcaico, porque así puede justificar muchos puestos, muchos ministerios y muchas otras funciones que en realidad no se necesitarían, sobre todo en el día de hoy. Y ahí quiero preguntarte también a ti, Jorge, respecto a esto y a los narcofunerales, weón. En los lugares hay sectores donde, bueno, están con los putos fuegos artificiales todo el rato, y no es raro ya de estarlos escuchando y todo esto. Y forma parte también de ciertas culturas que a veces uno veía de lejos. ¿Tendrá que ver esto, por ejemplo, con la inmigración que podríamos llamar como de tercera ola, que es cuando llegó todas las personas con prontuario y todo, porque primero fueron profesionales, luego fueron técnicos, para simplificar un poco, y por último fueron los que tenían antecedentes y todo, que fue la última ola, la más masiva y la que más pena dio, entre comillas, porque eran personas que se ponían a tener hijos como conejos, weón, y llegaban, weón, casi con un séquito de hijos, weón, ahí, entonces estaban al lado de la carretera, es imposible que no te toque alguna fibra de ver a personas así que en realidad están buscando eso, pero entre ellos venían delincuentes. ¿Estas costumbres vienen de afuera, crees tú? ¿O la acrecentaron nomás que llegaron otras personas, pero ya existían? No, yo creo que se acrecentaron y se descararon un poco, ¿cachai? Pero más que una opinión, te quiero comentar una anécdota a los que están escuchando. Yo tengo papá, sorpresa. Venimos de hombres y mujeres que se relacionan. Así nacen los niños. Sorpresa para algunos. Y mi papá, el año pasado, iba al trabajo y pasó por el lado del Estadio Nacional y de repente siente un auto fuerte y se le cruzan unos buenos con pistola, empieza a disparar al aire, para weón, y le empiezan a gritar. En eso vienen dos motos de carabineros y se paran adelante de mi viejo y resulta que era un narcofuneral que justo lo pasó por al lado y estaban dando la vuelta. Entonces Carabineros lo único que hacía era más que nada ponerse entre los automovilistas, ¿cachai? Que iban circulando y estos autos que iban pasando, disparando y sin hacer nada más, ¿cachai? O sea, y ahí se nota la indefensión y se nota la impunidad total que tienen estos hueones cuando, o sea, Carabineros está ahí y está viendo a los hueones disparando al cielo, ¿cachai? Y no hace nada más que impedir que o ponerse entre los automovilistas y esta caravana, ¿cachai? Eso dice mucho de la impunidad. Creo que es una pésima señal. Creo que lo que pasó en Valpo fue una muestra más de eso, que lo seguimos viendo. Ahora creo que sí hay cosas que se han importado. Por ejemplo, yo no recuerdo que hace 10 años atrás hubieran imágenes en la red de, no sé, noticias en las redes, encontraron una mano tirada, un brazo. O sea, obviamente guardando las excepciones, siempre hay, ¿cachai? Acuérdémonos del caso Matute y todo ese tema. Pero yo no recuerdo, de siendo más chico, haber visto este tipo de noticias. Es que yo creo que se exageran un poco las cosas, y no exagerar de acuerdo a la percepción, sino que me refiero a que se exageran las acciones que cometen estos tipos y las dejan así como al libre albedrío para que las personas empiecen a tomar miedo de toda o cualquiera de estas organizaciones, porque igual se benefician, porque las personas empiezan a tomarle miedo. Hoy en día, por ejemplo, cualquier tipo que tú veas, no sé, te voy a poner una caricatura ridícula, pero un buen tatuado entero, tú igual lo vas a mirar mal, aunque sea la primera impresión, porque después tú puedes hablar y puedes ser una persona que incluso puede ser más docta que tú, lo entiendo, pero la primera impresión es como cierto temor, porque se te viene a la mente cualquier pandillero, otras cosas que puede estar ligado inconscientemente a un movimiento, cosas así, y en ese caso el tema es que está este miedo que producen las acciones y esta falta de límites a las cuales pueden llegar. Y eso yo creo que ha originado también esta especie de terror. Podríamos hacer este símil de terrorismo que combate Bukele allá en El Salvador, que efectivamente era terrorismo, porque tenían asesinatos todos los malditos días. Entonces, y no eran de a uno. Entonces, lo que tenemos acá, y ahí quiero volver contigo, Mati, respecto a lo que tenemos con la violencia, el mismo ejemplo que decía el Jorge, relativo a lo que tiene que ver con esta indefensión, porque esa anécdota marca, pero claramente, lo que ocurre el día de hoy. Incluso Carabineros poniéndose al medio, que era lo único que podía hacer, y yo creo que era lo más inútil que podían hacer en ese momento, por la masa de gente que iría en ese funeral, pero vuelvo casi al principio de lo que habíamos hablado. Si al gobierno le va bien
nos va bien a nosotros. Por ejemplo, y pues con esto cierro la pregunta para que puedas opinar respecto al porte de armas, por ejemplo, o incluso a la tenencia. Ya, vámonos solo a la tenencia de armas por las personas. Siguen insistiendo con esta ley que no se ha bullado mucho, pero siguen con eso, de poder desarmar a la población, diciendo que con eso, siento que con eso va a aumentar el incentivo de los delincuentes a poder asaltar a personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque saben que no van a tener defensa. Y de hecho, incluso me atrevería a decir más, si tú reaccionas como una persona normal y justo andas con una pistola, suponte que, no sé, cualquier persona que trabaje y tiene que ir a hacer los mismos retiros él a sus negocios y anda en el vehículo con plata y anda con una pistola y lo quieren asaltar, le hacen una encerrona y el gallo les dispara. ¿Quién se va a la cárcel? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué pensáis tú de este estatus que tenemos actualmente, status quo, por así decirlo, tan peligroso, rozando con la indolencia de ver asesinatos casi todos los días? Pucha, me metiste en algo complicado porque me es difícil entender a la gente que, no sé, por ejemplo, que ataca tanto a Bukele porque Bukele es rudo con la delincuencia y los mete a la cárcel y no les da prácticamente comida, no sé, en fin, los trata como delincuentes, como lo que realmente son. Y también me cuesta mucho ponerme en la posición de aquellos que dicen que no, que las cárceles tienen que ser recintos de reinserción más que castigo. Ahora, creo que hay que hacer igual un poco de retrospectiva y que entender que todo esto, esta violencia no es algo que antes nos pasara. El infierno cercano lo comentó. Es una cosa que siempre se ha dado, quizá en menor cantidad. Estamos como muy mal acostumbrados a la cantidad de cosas que pasan, porque cosas malas siempre han pasado. Pero quizá aquí le pregunto a los que escuchen, y poniéndose una mano en el corazón y otro en la cabeza para hacer algo de memoria, que nos ve que el crecimiento de esta violencia es principalmente, no sé, después del 18 de octubre fue una escalada horrible. O no sé, por ejemplo, la señal política que se dio al sacar a una persona y a toda su cohorte de personas que avalan la violencia como método de acción como presidente. Y eso significa meterle más gasolina a las cosas en vez de, no sé, de hacer como las cosas tienen que ser. Entonces, igual siento que es importante que pensemos cuáles son las soluciones liberales o libertarias para este tipo de cosas y criticarlo está bien, pero me gustaría un poco pensar soluciones. No sé qué crees tú, Carlos. O sea, tenés razón y yo pienso muy parecido a lo que dices tú. De hecho, estos tipos, por ejemplo, los de El Salvador, incluso ahí debo hacer un punto, que el famoso CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ellos incluso tienen talleres para poder hacer que las personas o los que tengan buena conducta, incluso ahí, ojo, a pesar de todo lo que se ha dicho en las noticias, en los medios, tienen un área en la cual tienen reinserción, tienen herramientas, tienen un montón de cosas para permitirle a los tipos que resarzan de cierta manera o pueden resarcir de cierta manera el daño que le han hecho a la sociedad, haciendo inmobiliario para los colegios, mesa o cosas. Al final, lo que ellos dicen es el tema de poder reinsertar a estos tipos, pero haciéndolos pagar a la sociedad. Es decir, ellos producen y al final lo que están dando básicamente es mano de obra gratis al Estado para poder entregar cosas. De hecho, hubieron otros presos que los sacaron a pintar las paredes, lo que tiene que ver con el remozamiento de ciertos barrios, porque ellos marcaban los barrios con la calle 18, la Mara Salvatrucha, que era la MC13, y marcaban los territorios y tenían a la gente obviamente sujeta a impuestos y otras cosas. Entonces, ellos tienen la oportunidad de reinserción y efectivamente las condiciones son duras, pero duras en relación a la vida normal, ya que se entienda bien, porque lo tienen bien merecido. No es algo que los tengan durmiendo sobre una cama de clavos como faquires, no. Los tienen en unas bandejas y como hacinados ahí en unos estantes, ni siquiera hacinados porque tienen su espacio, pero sí bien juntos. Y los tienen mezclados. Y, oh, sorpresa, no hay una lluvia de muerte o una avalancha de muerte entre las pandillas rivales. Y están todos juntos.
tan de que antes, pero era a muerte, se odiaban a muerte, y ahora están todos juntos. No, y eso que se paguen su comida, que se paguen su la familia. Si no son ellos, la familia. Claro, la familia es la que lo obligan, y de hecho me gusta mucho esa parte de la cárcel, porque en las celdas comunes, por así decirlo, incluso el agua la tienen restringida y se la tienen que dar desde afuera, la dan los guardias. En ese aspecto sí, se hace sentir el peso de la falta de libertad y de los horrores que hicieron, porque convengamos en que eran horrores, era ver un asesinato tras otro, 10 personas un día, 50 personas, y tal vez me estoy quedando corto, por día. Y estos tipos, todos los que están ahí, todos, insisto, y repito, todos los que están ahí con esos tatuajes y pertenecientes a pandillas, tenían que tener mínimo una muerte a cuestas para poder entrar. Sí, cada uno de ellos. Y volviendo a lo que tú comentaste, esto es una idiosincrasia malsana que como que pone a las víctimas como victimario y al victimario como víctima eventualmente, y eso es muy extraño, me parece muy extraño. Es que tenéis que considerar que hay gente que vive de esto. Hay gente que vive de eso, ¿cachai? Pero la gente con sentido común, o que supuestamente tiene sentido común. No sé si se acuerdan hace un año y algo, que cuando discutíamos de este carabinero que supuestamente empujó a una blanca palomita por el puente, ahora ya no es así. Entonces, le insisto, aprovechemos el vuelito porque no es así en mucha gente, y no sé, creo que esto no va a durar mucho porque la pelea es eterna y hay que seguir dándolo nomás. Sí, aunque la única salvedad que podría decir yo es que después de estos cambios que están forzándolo, bueno, pero a la fuerza por el carnate nos están metiendo todos estos cambios y cosas así. Derechos humanos, me refiero a derechos humanos extremos, así que casi no podéis mirar a un delincuente que se va a sentir mal, a eso me refiero. Nos van a llevar a un punto de inflexión en el cual vamos a llegar tan a fondo que va a haber una cierta explosión de eso, de cualquier manera, y vamos a tener que volver al sentido común. Esa es la única cuestión que me conforma. Ahora, no sé cuánto se va a extender en el tiempo, o cómo va a ser, o dónde va a ser, pero tiene que haber un punto de inflexión que se va dando con ciertos detalles, con ciertos gestos, que son muy pequeños, pero son bastante decidores. Y ahí quiero también preguntarte a ti, Yuli, respecto de este tema de las cárceles. Si efectivamente las personas tienen que pagar así, porque de hecho tú tenés una noticia que me parece que ocurrió cerca tuyo respecto de un tipo que fueron a buscarlo prácticamente y a acribillarlo a domicilio. ¿Es así o no? Sí. Bueno, temprano leí que las personas tenían llaves del departamento de la persona a la que fueron a asesinar, y llegaron a amarrar, o sea, obviamente tuvieron que haber conocido a la persona, digo yo, no sé, porque es como ilógico que no haya sido así. Tenían llaves del departamento, entraron, amarraron a los que estaban ahí aparte y se llevaron al tipo que iban a matar al baño, a una habitación, no recuerdo cómo fue. Le dieron sus tiros y chao pescado, salieron como si nada. Y dejaron a los otros amarrados. Entonces, claramente... Pero igual fueron conscientes, pues lo llevaron a otra parte para que no vieran los demás. Sí. Ah, bueno, imagínate. Pero es ese tema también, ¿no? A lo que te refieres y a lo que dicen ustedes con respecto a esa normalización de que la persona que es mala la ven como una víctima. Y es lo que yo decía, o sea, es lo que siempre digo, ese afán de culpar a la sociedad porque el sistema los llevó a eso, es que mira cómo está la situación, los llevó a hacer eso. Entonces, de verdad la gente cree que eso es así. O sea, yo lo digo porque hay miles de formas, ¿no? de salir adelante, no necesariamente siendo un delincuente de mierda, o sea. Y con respecto a los temas de la cárcel, obviamente que estoy de acuerdo, o sea, que sufran, o sea, me vale 100 kilos de caca que venga un personaje como este huevón de los amarillos a decir que eso no era solamente coartar la libertad y que a él no le importaba si habían descuartizado niños. Eso era una dictadura. Y de verdad, dije yo, o sea, de verdad, este huevón prefiere que maten niños
a que no se castiguen a estos bastardos que mataban gente todos los días. Entonces, como para que veamos cómo está el panorama, ¿no? De cómo la gente, que también pasa en estos barrios que es peligrosos, de cuando de repente hay redadas policiales, los mismos vecinos esconden a los delincuentes. Entonces, ¿a qué jugamos? La gente se queja, pero entonces también es cómplice de estos bastardos. Yo no entiendo, de verdad. Sí, que esos son los llamados derechos positivos, que inciden en una acción por parte del Estado para poder garantizarle. Claro, como yo le decía a Mati, hay personas que viven de eso. Y ahí es donde tú tienes esta palestra que le dan respecto de estas aseveraciones hueonas que hacen, porque no hay otra palabra. Y ahí quiero preguntarte a ti, Infierno, ¿qué piensas tú respecto de esto mismo, de estas penas que tienen que cumplir las personas? ¿Está bien? ¿Se pasan a llevar los derechos humanos? ¿Qué pensáis tú respecto a lo que merecerían, por ejemplo, estos tipos que se encuentran en Santiago, o los que andan tal vez pregonando, no sé, que los niños compartan sus fotos a través de redes, como dijiste al principio? Bueno, yo lo dije en el Cultura, hay ciertas personas cuyos derechos humanos no me importan, sean pedófilos, sean asesinos, sean violadores. Me vale madre sus derechos humanos, no me importan. Y Bukele dijo algo bien interesante en una entrevista, que es que derechos humanos, anda preocupado de los derechos humanos de los delincuentes, pero ¿quién está preocupado de los derechos humanos de los ciudadanos comunes y corrientes que trabajan? Y en ese sentido le encuentro razón. Ahora veo todavía bien difícil que tengamos una figura parecida a Bukele. Muchos están hablando del alcalde Carter, pero no, Carter es muy niña para actuar como Bukele. Yo creo que no, yo creo que eso es como muy, muy fantasioso esperar que Carter sea un Bukele. Y creo que estos personajes como Bukele nacen o son resultado de estas situaciones de extremas, ¿cachai? Situaciones extremas crean a gente extrema, ¿cachai? Y sin decir que extrema, porque yo creo que ahí está bien. Y si nosotros llegáramos a tener un personaje político como Bukele, va a ser porque nuestra sociedad cayó a un punto en que lo hace necesario, ¿cachai? Básicamente seríamos artífices de su creación. Y en ese sentido a mí me parece bien, ¿no? Y los derechos humanos de los delincuentes me importan tres vergas. Yo me acuerdo que cuando partió el coso chino, que no se puede mencionar, y alguien me preguntó en un programa por el tema de las cárceles, y yo dije, las cárceles deberíamos sellarlas y olvidarnos de que está ahí. Eso es políticamente incorrecto. Sí. Y aparte nunca he entendido por qué en estos países, hablo de Latinoamérica como tal, las cárceles siempre están cerca de urbanizaciones. No entiendo eso. O sea, un ejemplo, allá en Estados Unidos están las cárceles, no sé, como en un desierto, una cosa así. Y aquí, bueno, también en Venezuela era igual, supongo que en México lo mismo, o sea, Colombia, me imagino estos países latinoamericanos que... Yo te puedo explicar eso, tiene una razón bastante simple. Y es que la idea es que cuando los compadres escapen, tengan buen acceso fácil, ¿cachai? A la locomoción colectiva, al mote con huesillo en la esquina, ¿cachai? Y es necesario que las cárceles, porque como además de castigarlo, ya que son víctimas de la sociedad, más encima les vamos a dificultar la vida, ¿no? Porque, ¿cachai? Pongámosle micro al lado, ¿cachai? Su paradero. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, bueno, para que lo visite la familia, qué sé yo, ¿no? Qué mierda, o sea... Y de hecho Bukele entró a intervenir esto porque los tipos recibían a tipas, bueno, recibían a prostitutas, tenían juegos, bueno, hasta PlayStation tenían algunos, pues, bueno. Lo que tiene que ver con estos mal llamados, bueno, lo del derecho humano, lo que ustedes hablan, o lo que estamos hablando, perdón. Yo pienso que vienen dentro de la historia del cristianismo, bueno. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas parábolas, incluida por ejemplo la del hijo pródigo, que mucha gente sin ser cristiana las conoce. Ahí tienen como una pista. Por ejemplo, el mismo Juan Bautista, tan alabado por la religión cristiana, era esenio, era de los esenios, era una secta, una puta secta. Eran muy extremistas, radicales. Y el sermón de la montaña, que se menciona con Jesús, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre el reino de los cielos. Y te deja de inmediato
de inmediato te deja esa parte de indefensión. Tienen que considerar que el ocupa del Vaticano, bueno, también lo dijo hace poco, de que todo lo que tenía que ver con el cristianismo favorecía netamente a los pobres, pues. Entonces, victimizando a una parte de la población que de hecho la obligan y la condenan incluso al desarrollo, a no poder autodesarrollarse, permite que se considere esto, pues, inconscientemente, porque esto es de generaciones, tenemos que considerar que son miles de años. Inconscientemente se dice, mira, más vale, en el caso de la parábola del hijo pródigo, yo tengo a mi hijo que se porta bien, perfecto, pero le doy un poco más de valor a quien se arrepintió y a quien está, pero pisando la mierda y dejó la cagada, se gastó toda mi plata, hizo la avanza salsa de cagada, pero no volvió. Así que está bien. Y eso, ese ejemplo de cosas es lo que valida esta concepción mala vida de los derechos humanos en relación a personas que ya violaron los derechos humanos de otros. De ahí, Claudita, me gustaría saber qué opinas tú respecto de esto que estamos hablando, respecto de las penas que se pueden cumplir. ¿Es violar derechos humanos no hacerlos pagar efectivamente? ¿O estás de acuerdo con el tipo que decía que da lo mismo que descuarticen a un niño, la cosa es que no toquen al delincuente? ¿Qué opinas tú? Yo creo que una vez más es mal utilizado la palabra derechos humanos, porque lo utilizan a favor de ellos y no a favor de la gente que trabaja, que aporta al país, que es inocente, ¿cachai? O sea, es el progresismo que se encarga de cambiarle todo el sentido a un concepto que quizás nació genuinamente, ¿cachai? Porque acá siempre nosotros hablamos del lenguaje que tienen ellos, entonces lo ocupan a su favor. Cuando estaba Piñera siempre ocupaban, no sé, corrían en círculos cuando pasaba algo, que Piñera decía un chiste y todo, exageradamente, que Piñera dijo eso, que está hablando un chiste que las mujeres, que no sé qué, pero si lo hacía alguien del lado de ellos, de izquierda, no pasaba nada. Entonces yo creo que se han mal acostumbrado y los demás han hecho que sigan haciéndolo, porque el resto de las personas no reaccionan, es como que pucha, ya otra vez le hicieron, como que no sé, pues cuando les pasa a ellos es terrible, pero cuando es del sector de ellos lo tapan y no pasa nada. No sé si debiésemos actuar de la misma forma que ellos, reclamando y no dejando que se tomen estas palabras ni el significado de algo, de fascismo. Ya imagínate, pues es como que ya asumen que el fascismo es de derecha, es como mundial, ni siquiera es de Chile, es mundial. Lo mismo pasa ahora con los derechos humanos, lamentablemente. Sí, pues. Sí, y de hecho tenemos que acordarnos de que lo que tiene que ver con los derechos humanos están divididos en generaciones, y existen 3 generaciones de derechos humanos para quienes nos escuchan y sepan. Por ejemplo, la primera tiene que ver con la libertad y se originó dentro de la época aproximada entre los siglos XVIII al XIX. Tenía que ver con derechos civiles y políticos, por ejemplo, a la vida, libertad, a la seguridad, a la propiedad, que son muchas cosas que están en riesgo actualmente, y esas se crearon mucho antes de toda esta oleada. La segunda generación, que tiene que ver con la igualdad en aspectos económicos, sociales y culturales entre el siglo XIX y el siglo XX, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la famosa vida digna, que eso yo lo considero una estupidez. La dignidad es algo totalmente subjetivo, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, o la vivienda digna que le llaman. Y la tercera, tiene que ver entre el siglo XX y siglo XXI, tiene que ver con la solidaridad, justicia, paz y solidaridad. Y ahí es lo que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. Esas 3 generaciones de derechos son las que podríamos catalogar como derechos humanos y que se inmiscuyen en esta área. Y ahí te quiero preguntar a ti, Ricardo, respecto de los derechos humanos. Los derechos humanos, según la izquierda, son violados solamente por el Estado. Por ende, por eso en el estallido social, en el estallido delictual, a pesar de que intentaron quemar a Carabineros y todo, ellos no tenían derechos humanos, sino que los manifestantes sí. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Bueno, que es completamente nefasto esto que está ocurriendo, y es efectivo, pues, que el cederle estos espacios a la izquierda, pues lo único que ha traído, pues, esta suerte de esclavitud moderna en la cual se ha visto, pues, que los ciudadanos están, pues, que
Tú estás en un estado total de indefensión, pasas a defender del Estado para absolutamente todo, y es parte como del mismo proceso de construcción de esta jaula donde los ciudadanos pierden toda su libertad y ellos se basan en la utilización de los derechos humanos pues simplemente para garantizar una vía violenta donde el ciudadano no tiene ni siquiera derecho a defenderse y mucho menos tiene el Estado el derecho a ejercer la autoridad para repeler al delincuente. Entonces, ciertamente es terrible. Sí, de hecho ahí yo me quiero remontar y tomando uno de los temas de la pauta que vienen también, la famosa duplicación del bono marzo, porque tú dijiste una palabra importante, una frase en realidad, que el Estado obliga a las personas a hacerlas como esclavas de él, porque con eso justifica también su existencia, y con eso crece, el Estado siempre tiende a crecer, nunca a decrecer, por eso el minarquismo, por lo menos desde mi perspectiva, no es practicable. Lo que tiene que ver con los derechos de la segunda generación, con la famosa igualdad. En mi perspectiva particular, la igualdad es imposible dado que las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Por ende, si tú quieres igualdad, siempre tienes que igualar hacia abajo porque no hay recursos para todos. Y obliga obviamente a redistribuir. Y ahí te quiero preguntar a ti, Mari, respecto de lo que tiene que ver con estos derechos de igualdad que se llaman de segunda generación, que desde mi perspectiva están mal, en los cuales dicen que garantizan condiciones de vida dignas para todos. ¿Es digno este bolsillo electrónico de 13.500 considerando la inflación en los productos? ¿Qué piensas tú? Es digno. Pucha, yo creo que aquí me gusta mucho irme a los significados de las palabras. Por ejemplo, derecho, para mí derecho no es algo que alguien te tenga que dar, sino que es alguien que nadie te puede quitar. O sea, en ese aspecto, la vivienda digna o un salario digno, todas esas cosas que son dignas, que la gente dice que tienen que ser dignas, no son un derecho, porque alguien te los tiene que entregar, alguien te tiene que pagar ese salario, alguien te tiene que construir esa casa. Entonces, eso no son derechos porque no provienen de ti. Entonces, son solo derechos aquellas cosas que nadie te puede quitar, que vienen de ti mismo. Y asimismo, la dignidad es tuya. La dignidad emana de ti, como que no es una cosa que porque te den un salario más alto o bajo, eres más o menos digno. Y asimismo, no porque tengas una mansión o estés viviendo en una choza, eres más o menos digno. Tú puedes ser un indigno viviendo en un palacio o un digno viviendo en una choza. Entonces, creo que la gente está muy perdida en los conceptos, se come las cosas como marketing y consumen ideas sin realmente pensarlas. Entonces, no sé, me molesta. Lo único que te puedo decir es que me molesta vivir en esta sociedad que creen que todo es un derecho y que le deben por vivir, o que alguien se lo debe, como que el trabajo es un derecho. No es un derecho. Tú puedes quedar desempleado en 2 segundos. Oye, permítanme una pregunta, a ver si alguien me la puede resolver. No sé, ustedes que son más cultos que yo, aquí yo en mi ignorancia me he preguntado si el bono marzo, este doble bono marzo, genera inflación. Sí, pero un volumen tan chiquitito que se están resguardando. Marcel sabe que no puede hacer la pega. Bueno, ese bono efectivamente, como dice Mati, no mueve mucho la aguja, pero sí genera inflación. Pero yo encuentro que genera una inflación subjetiva. Eso significa que ante la apreciación de las personas frente a la ética del consumo, por así decirlo, estamos entrando en terrenos más complejos, pero el derivado de la ética del consumo de una persona normal dentro de todos los influjos que vivimos día a día, publicidad y otras cosas, esta ética del consumo se ve deteriorada y se ve distorsionada por estas señales, porque hay que recordar de que la inflación la producen los mismos políticos. La inflación, todos los fenómenos negativos atribuidos a la economía los producen los políticos. De hecho, hay leyes, por ejemplo, no sé, la ley anticorrupción que tiró la Bachelet y todo para los organismos privados. ¿Qué tipo de corrupción puede generar un organismo privado frente a otro? Privado, solamente privado frente a otro. Si es que no hay alguien que tenga más poder para poder otorgar un bien o un beneficio por esta coima, por así decirlo. Entonces es curioso cómo tratan de pasar esto al ámbito privado cuando no te lo permite. Me estoy refiriendo al libre mercado, que hasta el día de hoy no se ha apreciado en ningún lugar del mundo, pero libre mercado real, en el cual una persona compita por otro. Con este bolsillo electrónico vaya a poder pasar un día al mes al McDonald's, po, weón.
Y eso, porque si ellos siguen aumentando las tasas, después cualquier hamburguesa de esa cadena, Juan, va a costar 15 lucas y ya va a quedar corto, ¿cachai? Sí. Y ahí quiero aprovechar de darte la palabra a ti, Yuri, respecto de lo que es la inflación, pero Bueno. más que nada, disculpa, más que nada de lo que es la inflación, también quiero que un pequeño componente a lo mejor te sirve como válvula de escape respecto de las burocracias que tiene el Estado para poder emprender, respecto de las personas que quieren iniciar negocio y todo, y quieren dar mano de obra y quieren acelerar y dar marcha a la economía. Sin embargo, parece que la burocracia fuera mayor día a día. No sé si para ti es así. Por supuesto. Bueno, hablando del tema de la inflación, un claro ejemplo de esto es lo que está viviendo Francia, donde se dieron cuenta de que obviamente estar regalando plata no sale barato. Ahora están diciendo que bueno, que es demasiado caro el sistema de reparto que tienen y qué sé yo. Pero sí, obviamente, lo digo por experiencia, porque lo estoy viviendo. Claramente sí, un sistema burocrático súper heavy, o sea, el otro día decía, estaba en una de las instituciones de la cual necesitaba un permiso para poder, uno de los permisos para poder funcionar. Yo decía, no entiendo, hay 11 personas en atención al público, o más, quizás 15, no sé, y cuando tú pasas a, no sé, a preguntar cómo va tu trámite, qué pasó, ninguna persona te da una respuesta concreta, todos te dan una respuesta diferente. Entonces tú, en tu rabia, te la tienes que tragar aparte, ser diplomático, porque no te queda de otra, y prácticamente humillarte ante estos hijos de puta, casi que llorar, mira cómo es esto, dónde tengo que ir, por favor ayúdame, qué sé yo. Bueno, para hacer el cuento corto, la cosa es que la persona encargada de revisar toda esta documentación para decirte sí o no es una sola persona revisa toda región metropolitana. Yo dije, ¿cómo es posible? Ahí es donde uno dice que mi plata de impuestos se vaya en esta mierda. O sea, tienen a 15 hijos de puta ahí mirando el celular, tratándote como el orto, ¿verdad? Y simplemente tienen a una sola persona revisando la documentación de toda una región. Entonces, sí, claro, eso pensé también. Dije, coño, automaticen, qué sé yo. Pero obviamente no lo van a hacer porque, pues, obviamente no es dinero que sale del bolsillo del Estado, sino de cada uno. Exacto, de cada uno de nosotros. Y entonces es terrible, ¿no? Porque como, mira, me tocó meter tickets de ayuda, no sé qué, todos los días, o sea, me tocó hinchar las pelotas todos los días para yo tener una respuesta hasta que por fin, dije yo. O sea, imposible, o sea, siempre digo esto, por eso es que la gente trabaja desde la informalidad, porque ¿cómo emprendes tú así? Es complicado, ¿no? Aparte que te revientan impuestos, por todos un impuesto, o sea, yo no digo que me niego a pagar las cosas, pero como que si, o sea, como que si de verdad el dinero lo usaran para lo que dicen, totalmente falso. Entonces, una mierda, de verdad, una mierda. Se lo dije a Oso, estaba prácticamente, no sé, deprimida, porque yo decía, en el último momento, no sé qué hacer. Porque es complicado, tenemos 4 meses pagando arriendo, sin producir nada, porque si abrimos así nos pueden multar y etcétera, ¿no? Entonces, como siempre, el que sale jodido es uno, y bueno, ellos chupándole la sangre a uno con los impuestos. Terrible, la verdad. Exactamente, y de hecho, en vez de ser un servicio, se torna como en un favor que te hacen. Exacto. Y no los podéis mirar feo, porque si no te hacen el doble de trámite y lo gozan. De hecho, hay algunos que disfrutan con esa sensación de poder, pienso yo. Sí, una mierda, de verdad. Una mierda, sí. O sea, estar en esa situación es una mierda, de verdad. Ya, pero te fue bien entonces con los trámites. Sí, o sea, pude solucionar al fin, y bueno, yo creo que ya la semana
Bueno, esta semana yo creo que ya tendría respuesta de la municipalidad. Espero, porque Dios mío. Ya me avisáis para que se vaya toda la alianza para allá a comer pues, pizza. teníamos que ir en masa ahí a comer. Sí, es fijo. Así que van a ser las Obvio. primeras pizzas que tenéis que vender. Oye, ahí, Claudita, te quiero consultar a ti. Respecto de, por ejemplo, estas ayudas del gobierno y todo, ¿tú las has utilizado? ¿Has sido clasificada para poder utilizarlas? ¿Has conocido a personas que las utilicen, que las malgasten? ¿Qué piensan? ¿Qué pensáis tú de estas ayudas? ¿Sirven efectivamente o aumentan la inflación? De la última ayuda de gobierno, de este gobierno. Correcto, sí, de esas mismas que crucificaron a Piñera porque eran 60 lucas. El bono marzo. Y el bolsillo electrónico creo que son como 13.000 y algo. Sí, efectivamente, en el bolsillo electrónico, porque tienen que darle nombres distintos, tú caché que con eso arreglan todo. Son 13.500. Sí. Es una hamburguesa básicamente, un combo. Exacto. Claro, y eso se usa para paliar los daños que ha generado la inflación. Hasta 13.500 pesos. Yo no califico para esa ayuda. Califiqué para las de Piñera, y creo que muchos calificamos porque se lo dieron como a todo el mundo, pero para estas no, pues nunca, no sé si de verdad sirven, de verdad. Yo creo que 13 lucas no sé, lo que dice el Jorge, pues, sirven para un pancito y sería todo. No sé si servirán para el pasaje de algunas cosas, no sé si es ayuda, de verdad. Yo creo que lo hacen para que la gente diga, ya, sabes que me dieron algo. Y siempre califica a la gente que tiene menos ingresos. Eso es lo que pasa. Para todos los bonos califican ellos. Para todos los bonos. Por lo tanto, yo creo que se suman. Puede que las sumatorias de las ayudas les sirven algo, pero a la clase media, que es la que realmente lleva toda la carga del país, no le sirve, o sea, no le llega por ningún lado. Sí, No y de hecho la clase media nace por los trabajadores, pues. ¿Sí? Nace por las personas, y yo no digo que las personas de menos recursos no trabajen, pero me refiero a las personas que están ciertamente calificadas, los técnicos, los primeros profesionales de su familia, porque todos se olvidan de eso, de que muchas de estas generaciones de la última, los millennials, generación X o cualquier otro idiotez más, que son hijos de boomer o baby boomer, son los primeros profesionales dentro de su familia. Y eso ha ocurrido ahora, no ha ocurrido antes, y no ocurrió por un mandato del gobierno, un decreto, ¿cachai? Entonces, no aumentó la clase media. Exactamente, pero eso es lo que pasa. Porque, por ejemplo, el poder político, ¿para qué le conviene, por ejemplo, tener a la gente presa, tal como decía Ricardo hace un momento, de hacerlos esclavos de ellos, de hacerlos serviles al Estado? Les sirve, obviamente, para poder tenerlo, como en buen chileno, me perdonan el francés, de las bolas, es decir, de ahí no te podís mover, porque o el Estado te ayuda o lisa y llanamente te hundes en distintos conceptos. Inclusive, por ejemplo, todo el vía crucis que tuvo que pasar la Yuli respecto de poder hacer un emprendimiento y todo, y lo que tiene que ver con estos impuestos, estos bonos, que en definitiva te esquilman impuestos. Saquen la cuenta. Ojalá las personas sacaran la cuenta de cuánto gastan. Saquen el 19% de lo que ustedes gastan y vean si alcanza a suplir lo que le están dando por un mes, que están doblando el bono marzo y están dándole 13.500 como para terminar de reírse de ustedes, para poder, porque yo tampoco califico, obviamente, porque estoy forrado en plata. Entonces, todas las tenéis que vivir abajo un puente, es la idea. Por eso había tanta carpa, yo creo, en la Alameda, porque estos buenos son de los bonos. Entonces, con eso tienes votos, porque lamentablemente las personas muchas veces, como yo decía, los recursos son limitados, las necesidades ilimitadas. Por ende, si tú quieres igualar, va a crecer la pobreza. Es obvio, porque estás gastando los recursos de manera equitativa, por así decirlo, considerando igualdad, tal como lo dice la palabra, en una escala rasa, pareja. Lo que no debiera ser así, que es muy distinto a la equidad, que es cuando tú asignas lo que corresponde a quien necesita esa ayuda. Y se malgasta, obviamente, en esta necesidad estúpida de igualar a las personas cuando no somos iguales uno a lo otro, y gracias a Dios que no lo somos así. Y ahí quiero preguntarte a ti, Ricardo, respecto de esto, de los impuestos.
¿Qué pasa con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este problema para comprar comida, lo que está viviendo la familia chilena actualmente? ¿Qué le recomendarías tal vez tú respecto de la economía en el hogar? Tú que siempre cuando te despides dices que la economía empieza en la cocina y todo, lo que lo encuentro una de las frases más buenas que he escuchado, que es muy asertiva. ¿Qué consejo le darías tú a las personas tal vez respecto de eso para hacer frente a esta inflación que, ojo, no ha terminado, puede venir un poco más fuerte? Oye, tantos consejos que se pueden dar, bueno, empezando como lo que siempre comento de que la economía de la casa empieza por la cocina, y empieza por la cocina por la sencilla razón de que el punto o el sitio donde tú más desperdicias del propio presupuesto familiar es efectivamente en la cocina, en cualquier cosa que se te dañe, que termine efectivamente tirada, en malas técnicas de preparación de alimentos, aquellas personas que de repente siempre están probando todo y cuando vienen a abrir el tupper o donde guardaron el alimento, pues está malo, y eso tiene que ver con las mismas técnicas de preparación, por ejemplo. Y cuando tú tienes copado tu presupuesto y no tienes cómo iniciar, por ejemplo, ahorrar de tu presupuesto familiar para hacer un curso, para adquirir alguna nueva habilidad, para invertir en ti mismo, porque tú eres la persona que tienes que empezar a crecer, a avanzar, a prosperar. Entonces, el proceso donde tú empiezas a invertir en ti mismo, donde tú empiezas a crecer, donde tú empiezas a darte valor a ti mismo, es donde empiezas a romper la cadena de la fábrica de pobres y de esta fábrica de miseria en la que nos quiere sumir la izquierda, donde tú efectivamente pasas a ser esclavo del Estado, porque digamos que el Estado se consume una gran cantidad de tus impuestos y el Estado es quien decide quién puede emprender y quién no, y bajo qué condiciones se puede hacer, y aquellas personas que están efectivamente en negro debajo del sistema son las que reciben todos los beneficios. Entonces no hay ningún incentivo para que las personas tengan cierto grado de legalidad en sus emprendimientos o en sus negocios que quieren emprender. Y esto es muy delicado porque tú, en el momento que tú empiezas a castigar a los más exitosos, pues la gente se siente desmotivada y se pierde el interés por superarse, y esto es lo que termina por quebrar el alma de las personas que viven en estos sistemas socialistas donde efectivamente se penaliza al exitoso. Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa que suceda en nuestros sistemas, pues digamos empezando por nuestras casas, empezando por nuestras familias, y donde nosotros tenemos que ser estos creadores de la desigualdad, simplemente para que tú puedas motivar a las personas a crecer y que las personas puedan alcanzar el máximo de su potencial posible, digamos, en un tiempo de vida razonable, pues, y esto es lo que se quiere. O sea, no vas a pretender que una persona que va a trabajar 40 años para después retirarse a su casa, si no tuvo ningún conocimiento financiero, pues va a estar sumido a la voluntad del Estado, y esto es muy peligroso. Sí, de hecho yo considero que por eso han desintegrado la educación. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el proyecto de las 40 horas laborales. Ya va a trámite. Como la productividad de nuestro país es tan grande, la vamos a bajar un poquito más. ¿Para qué vamos a ser tan pesados, no? Y como ya hemos cumplido más de una hora de programa incluso, pasa el tiempo volando cuando uno conversa estas cosas, quiero ir dándole la oportunidad de dar sus palabras finales. Y empiezo por ti, Infierno. Por favor, tus palabras finales de este programa. Decirles una palabra clave: responsabilidad. Porque es su responsabilidad que tengamos la gente que tenemos en los puestos de representación pública. Porque lo voy a decir hasta cansarme. Que tengamos unos políticos de mierda es porque usted vota como la mierda. Buenas noches. Muy bien. Excelente, y efectivamente eso es lo que pasa cuando se pierde la responsabilidad, y ahí la responsabilidad conlleva responder por los actos propios. Recuerden que responsabilidad viene del latín responsum, ya que tiene que ver con responder, habilidad de responder. Eso significa responsabilidad, responder a los hechos de la vida. Y continúo con ti, Ricardo, por favor, tus palabras finales. Bueno, estamos viviendo momentos muy interesantes donde la economía parece tambalearse, donde las oportunidades están a la vuelta de la esquina, y el lema o el mantra que tenemos que ejecutar siempre va a ser estar preparados para
asumir nuevos retos, estar preparados para crear la mejor versión de nosotros mismos, porque digamos que la vida muy difícilmente da segundas oportunidades. Muchas gracias por llegar hasta este punto del programa. Estoy muy contento de haber participado y espero que nos sigamos escuchando en próximos programas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y aprovecho esa pequeña cuñita que hiciste para recordarle a nuestros amigos de que pueden visitar la Alianza Libertaria en todos sus canales, en YouTube. Como ahora los amigos no nos pueden escuchar en Anchor, ya fue absorbida por Spotify, ahora va a pasar por una de sus filiales, Podcaster, así que ahí nos pueden escuchar también en YouTube, dejar sus comentarios, like, compartir, por favor, compartir con sus redes, dejarnos comentarios también en YouTube, tienen la oportunidad, si es que no están de acuerdo, si están de acuerdo, proponer temas, siempre vamos a estar dispuestos a poder solventar esas dudas, y quiero darle la palabra también a Matías. Matías, por favor, tus palabras finales. Muy resumido, una gran tertulia, cabros y cabras. Un gusto haber vuelto a haber conversado con ustedes, gente que tiene un gran sentido común, que comparto un 80% de lo que dicen, pero es un gran número. Así que eso, mucho éxito y que les vaya bien a todos. Gracias, igual a ti, Mati, gracias por estar ahí. Espero que te repitas el plato, porque siempre es importante tener varias opiniones. Y son valiosas las opiniones que tenemos acá. Y quiero pasar también a la Yuli, por favor, tus palabras finales. Te hago un reto que pases 10 segundos sin decir hijos de puta. Ay, bueno, vas a perder porque no lo voy a hacer. No, pero muy contenta, estaba bastante perdida de estas reuniones con ustedes. Siempre me siento muy contenta cuando comparto estas instancias con ustedes, así que bien que se dio la oportunidad. Estoy súper cansada, pero dije, no, lo necesito. Estas instancias yo las necesito, es parte de mí. Así que muchas gracias por siempre recibirme en este podcast, en estos programas. Obviamente, eres bienvenida siempre. Sí, de hecho, lo que tiene que ver el tema de pensar se vuelve adictivo. Son hemorragias de serotonina en ese caso. Y ahí, por último y no menos importante, Claudita, la de los narcofunerales. Tus palabras finales, por favor. No, solamente recordarle a la gente que a propósito de la reforma tributaria, del royalty y todos estos proyectos que quieren impulsar de parte del gobierno, sirve para cosas tan prácticas como para financiar los 7 pasos para dibujar un clítoris. En esas cosas se ocupan el dinero de la gente de Chile, para que estén atentos y para que vean que estas reformas no sirven para nada. Eso, un placer estar con ustedes, chicos. Siempre va a ser grato conversar con gente que tiene sentido común. Sí, muchas gracias por participar, Claudita. También espero que todos los que están acá se repitan el plato. Es bueno escuchar esa opinión, y para los que no escuchan, lo que acaba de decir Claudita forma parte de un instructivo que sí existe y está basado en transferencias del gobierno. Las Clitos se llama el grupo que hizo eso, que son 7 formas de dibujar un clítoris, tal como dijo Claudita, textual. Búsquelo, encuéntrelo y vea si en eso se gastaron cerca, si mal no recuerdo, entre 4 u 8 palos. Si es que no más, tal vez diría 20, pero búsquelo usted mismo y hágase su propia opinión. Así que muchas gracias por estar ahí, visiten nuestros canales, compartan y que viva la libertad.